Bien, esta entrada aborda el control de la carga del entrenamiento por la frecuencia cardíaca. Y, y es muy importante porque ahora hay una cantidad de herramientas para el registro de la frecuencia cardíaca muy considerable. Aquí hay dos, una pues que digamos el registro de la frecuencia cardíaca pura y simplemente oyendo pues los latidos que hace el corazón durante un determinado tiempo y que se pueden registrar en una hoja Excel. Como vemos aquí, bueno, en una hoja Excel lo que se pueden añadir. Aquí primero incrementa mucho la frecuencia cardíaca, luego incrementa más o menos de forma lineal y cuando el sujeto termina la recuperación, termina el ejercicio y empieza la recuperación, se empieza a producir un descenso abrupto de la frecuencia cardíaca y luego un descenso más lento. Eso sería, por decirlo así, el estándar, lo más sencillo de los registros de pulsómetros que hay en la actualidad. Pero luego hay otros más sofisticados que registran incluso lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se hace a través de programas informáticos y que te da una serie de parámetros que en su día pues comentaré, que te dan la opción de saber decir una actividad vegetativa sobre el corazón. Lo cual, bueno, pues puede tener sus cuestiones, pero que es así. Por tanto, con estas dos herramientas, obviamente, pues la persona que hace ejercicio, sea al nivel que sea, pues tiene muchas posibilidades de realizar un análisis más detenido de lo que la frecuencia cardíaca. Bien, pero qué es importante antes de entrar en eso? Pues distinguir, que aunque ya lo he hecho en otras ocasiones, las diferencias entre respuesta y adaptación. En este caso y en la figura que hay, pues la respuesta es el cambio de una variable, en este caso la frecuencia cardíaca, para atender a la mayor demanda. Aquí se ve que la intensidad puesta en porcentajes va incrementando y como consecuencia la frecuencia cardíaca también va aumentando. Eso es respuesta. ¿Qué es la adaptación? Es una consecuencia o bien de la modificación de la, digamos, de la morfología, en este caso de la función del sitio donde se origina el impulso eléctrico, que es el nodo sinusal o nodo marcapasos, y que como se ve, pues consecuencia de eso aumenta también de forma lineal, es decir, la misma respuesta, pero a igualdad de intensidad relativa, cualquiera de ellas, 45, 65, la frecuencia cardíaca es menor. Luego, ¿qué entraña, digamos, la adaptación? Pues una idéntica respuesta, pero con una frecuencia cardíaca submáxima. ¿Esto es discutible? Pues sí, es discutible. Que la frecuencia cardíaca máxima sea igual. En principio sí, porque obviamente viene determinada por la edad, sea la ecuación que sea la que se utilice, y si un sujeto empieza en enero y termina en diciembre, pues la edad prácticamente le ha cambiado apenas un año. Bien, pero sin embargo, cuando se registra la frecuencia cardíaca de forma casi, por decirlo así, de forma latido a latido, pues se estudia, como es el caso de los relojes, se ve que el incremento este lineal es más que cuestionable. Es un incremento en el cual, en efecto, todo podría ser lineal, pero que se ve claramente unos cambios en la pendiente de la relación entre intensidad y frecuencia cardíaca. El primer cambio, y lo he denominado yo, aumento rápido, porque como se ve, con una intensidad muy baja, el incremento de la frecuencia cardíaca es muy considerable. El siguiente incremento es un aumento proporcional y que como se ve, pues, y así lo indica, a medida que aumenta la intensidad, en este caso la intensidad en vatios por minuto, pues aumenta digamos, la función cardíaca, en este caso de la frecuencia. Y finalmente hay un aumento lento en el cual, como se ve, pues la pendiente ha cambiado ostensiblemente a ser bastante menor. ¿Qué ocurre durante la recuperación? Pues una cosa parecida, pero no igual. Es decir, primero desciende muy rápidamente la frecuencia cardíaca y luego desciende muy lentamente. Por lo tanto, hay un descenso rápido y un descenso lento. Y estas cosas son importantes a la hora de valorar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como siempre, pues hay que ir a los mecanismos
de control de la frecuencia cardíaca. Y aunque son complejos de entender, pues aquí se ha hecho, pues parecido a lo de la parada de los umbrales, pues un esquema en el cual pues el comando central pues operaría sobre la frecuencia cardíaca y tendríamos dos sistemas de regulación similar a la respiración. Un sistema de feed forward o prealimentación o mecanismo de anticipación, como justamente se le conocía antes, y el feedback o de retroalimentación. En sí mismos, ¿qué hacen estos dos mecanismos, sea cual sea? El primero, pues lo que hace es bloquear el sistema nervioso vegetativo parasimpático, por tanto, incidiría en el aumento rápido de la frecuencia cardíaca. Mientras que el segundo, básicamente, pues lo que sería la activación del sistema nervioso vegetativo simpático y que aumentaría proporcionalmente la intensidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, que esto lo podemos atribuir a la primera parte, es decir, a este aumento rápido de la frecuencia cardíaca, y el sistema feedback con la activación simpática proporcional a la intensidad de ejercicio físico lo podríamos, digamos, relacionar con el aumento proporcional que he destacado antes. Bien, como siempre ocurre, ¿qué es lo que sucede? Que en el último tramo en el cual la pendiente ya se vuelve más plana, es mucho más difícil de atribuirlo a cualquiera de los mecanismos. ¿Qué es lo que yo digamos, he postulado? Que este incremento lento de la frecuencia cardíaca sería una especie de un aviso del sistema nervioso central, que es el que coordina todo esto, de que el sujeto está llegando a su intensidad máxima. Una forma de señalar qué es lo que está ocurriendo en ejercicios. Obviamente, sin tener ni idea de cuál es el mecanismo fisiológico que sustenta eso. Puedes especular pues, prácticamente con lo que quieras. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de cara como ya control de la carga del entrenamiento por la frecuencia cardíaca? Pues hay que ver las aplicaciones, ¿no? Entonces, las aplicaciones, pues la primera, la muy importante, de poner cuál es la frecuencia cardíaca de reposo. Eso debe ser anotado en lo que antes se conocía como diario de entrenamiento, porque el registro de la frecuencia cardíaca en estado de reposo, 5 minutos después de despertarse y en posición tumbado, pues nos va a poner en la pista de si el sujeto tiene alguna situación, digamos, de excesiva actividad o alteración, si se quiere, del sistema nervioso vegetativo parasimpático. Sabemos que durante esa fase hay un predominio del sistema nervioso vegetativo parasimpático. Por lo tanto, si el sujeto está estresado o lo que sea, pues puede ser que eso sea mayor de lo que digamos, habitualmente ocurre. Otra aplicación, pues obviamente la frecuencia cardíaca durante un ejercicio de intensidad creciente, que hay un ajuste entre el sistema nervioso, la parte simpática y la parte parasimpática del sistema nervioso vegetativo. Y esa, lógicamente, quien la debe llevar a cabo es el entrenador que sabe cómo, digamos, hacer un test para controlar eso. La segunda aplicación sería dentro, digamos, de ese test, pues saber cómo incrementa la frecuencia cardíaca de forma rápida. Y entonces, pues ahí hay un debate en el sentido de qué es mejor, que esto esté muy inclinado o poco inclinado. Mi teoría, contrastada por algún estudio que hemos hecho, es que más inclinado, mejor. Quiere decir que funciona mejor el sistema nervioso de prealimentación. Por tanto, eso en la parte, digamos, de incremento rápido. En la pendiente, en la parte del aumento proporcional, ya lo hemos destacado, ¿no? Hemos destacado que para una intensidad proporcional, cuanto más bajo sea la frecuencia cardíaca, mucho mejor. Luego, aquí lo que convendría es que la pendiente también fuera mayor. La pendiente fuera mayor, como hemos visto aquí, como hemos visto en esta diapositiva, en la cual la pendiente en el proceso de adaptación es mayor. Pues convendría también que la pendiente fuera mayor. Por lo tanto, ya tenemos una aplicación muy directa, que es controlar la frecuencia de reposo y controlar la relación entre
ejercicio, un test, el que sea, incremental, que proponga el entrenador y la respuesta a la frecuencia cardíaca. Bien. Pero es que además tengo otra posibilidad. Otra posibilidad de la frecuencia cardíaca es el control de la recuperación. Entonces, en el control de la recuperación, pues aquí tenemos la línea llena que correspondería a una relación inversa entre el tiempo de recuperación, el primer minuto o 2 minutos, y la frecuencia cardíaca. Entonces, primero cae muy abruptamente y luego cae más despacio. En la parte inicial puede ser que se desvíe hacia arriba, es decir, que tenga una pendiente menor, o puede ser que se desvíe hacia abajo y tenga una pendiente mayor. Parece lógico pensar que la desviación hacia abajo, por decirlo así, es mejor porque para la misma intensidad el sujeto recupera mejor que cuando está en condiciones normales, que cuando está, por ejemplo, pues imaginemos, sobreentrenado. Bien. Segunda aplicación. Y tercera y última podría ser aunque esta es más difícil de justificar fisiológicamente, porque está así. Claro, cuando el sujeto termina el ejercicio físico, inmediatamente, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? Pues aplica lo contrario que había aplicado antes. Antes que había aplicado detener o disminuir la actividad parasimpática y al tiempo aumentar la actividad simpática. Pues ahora lo que hace es lo contrario, es decir, aumentar la actividad parasimpática para que rápidamente la frecuencia cardíaca vaya a su valor normal. Entonces, si el sistema nervioso vegetativo está alterado, por la razón que sea, por ejemplo, como hicimos sobre el entrenamiento, pues mientras que esta parte ya es más dudosa, por decirlo así, su aplicación. Pero yo en cualquier caso la he puesto, ¿no? También habría una posible desviación hacia arriba o una desviación hacia abajo. Esta es muy compleja de analizar porque depende de muchos factores que no están relacionados directamente con la regulación de la frecuencia. Por lo tanto, también puede ser, digamos, de aplicación, aunque desconozcamos cuál es el mecanismo fisiológico, pero está claro que si el sujeto hace esto, para el mismo tiempo resulta que el sujeto se aplana su frecuencia cardíaca, pues será peor que si el sujeto a la misma intensidad, pues resulta que sigue disminuyendo la frecuencia cardíaca. Luego, cualquiera de las dos situaciones es positiva en este caso, esta es positiva y la anterior, la que tenía una mayor pendiente, pues también es positiva. Con esta herramienta tan sencilla que es la frecuencia cardíaca, se puede uno controlar perfectamente las pautas de entrenamiento. Me da igual si se trata de una persona de élite o si se trata de una persona que hace ejercicio físico por su cuenta, no más. Bien.